tenemos a nuestro primer entrevistado. Se trata de Guillermo Zamarripa, el presidente de la AMAFORE, que es la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro. Las AFORES reportaron más bien minusvalías por 97,733.2 millones de pesos durante agosto, con lo que rompen la racha de 2 meses consecutivos que tenían de plusvalías. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. Me encuentro muy bien. ¿Tú cómo estás? También, muchas gracias. También te saluda Rogelio Varela. Saludos, Guillermo. Hola, Rogelio. Buenas tardes. Pues se rompió esta racha de plusvalías de 2 meses atrás, ¿verdad? Es correcto. Es correcto. En el mes de agosto hubo una minusvalía de 97,700 millones de pesos y rompe varios meses, y con esto, al cierre del octavo mes del año, llevamos 5 meses con plusvalía y 3 meses en el año con minusvalía: febrero, mayo y este mes de agosto. Sí, ¿y a qué se explica, Guillermo, este desempeño de las administradoras? A ver, yo creo que hay que entender muy bien en qué están invertidas, y lo que le pasa a las AFORES es producto de ello. Yo creo que hay dos factores que son los principales que explican estas minusvalías. El primero es que los mercados accionarios tuvieron un mal mes de agosto, ¿no? Sí. Por ejemplo, el mercado en Japón tuvo una caída de más del 2% en el año. Hay índices de mercados emergentes que un índice, el EM Equities, tuvo una caída de más de 4%, que eso se refleja en varios países. La bolsa en México también tuvo una caída. Entonces yo creo que el primer elemento es que fue un mal mes para varios de los mercados accionarios alrededor del mundo, y el otro es que hubo minusvalías en algunos de los bonos de largo plazo en México, tipo Uribonos o bonos de 30 años a tasa fija. Entonces, estos dos desempeños en estas dos categorías de instrumentos son las que están haciendo que se dé la minusvalía en el mes de agosto. Esto, como decíamos hace un momento, pues rompe con una racha de al menos 2 meses, ¿verdad? De plusvalías. Y esto, digamos que es transitorio. Esto es No es algo transitorio. que nos deba quitar el sueño. Yo creo que no, y por eso hacía el comentario inicial de: llevamos 8 meses cerrados del año, 5 con plusvalías y 3 con minusvalías, y el acumulado de minusvalías en el año es casi 160,000 millones de pesos, aún considerando lo que pasó en el mes de agosto. Entonces creo que pues el resultado en lo que va del año es bueno, pero sí fue un mes complicado, principalmente en estos dos mercados en los que invierten las AFORES. Por supuesto. Guillermo, también llamó la atención que pues han continuado los retiros por desempleo de los trabajadores, no obstante que pues la economía pues ha mostrado datos buenos, también el dato de empleo pues tampoco ha sido malo. ¿Cómo entender que los trabajadores sigan retirando dinero de sus cuentas para el retiro? A ver, yo creo que al mercado laboral hay que entenderlo muy bien en su dinámica. Luego vemos el dato agregado de afiliados al IMSS, que nos está indicando el número total de gente que está inscrita en el Seguro Social, pero ese dato no nos dice cuántas altas hubo en el mes y cuántas bajas hubo en el mes. Entonces, el retiro por desempleo obedece a esa movilidad que hay en el mercado laboral, que es una salida que se da regularmente, gente dejando un empleo formal y regresando varios meses después o un año después. Entonces, si bien el mercado laboral está sólido, está creciendo, está habiendo más empleo registrado en el IMSS, eso no quiere decir que todos los que tenían trabajo en mayo tuvieron trabajo en junio, y que el crecimiento de mayo a junio o de junio a julio todo es nuevo empleo,
y que nadie perdió su trabajo. Entonces, los retiros por desempleo que vemos en el sector de ahorro para el retiro es un indicativo de que si bien está habiendo creación de empleo neta, también está habiendo gente que está saliendo del mercado laboral. Y ahí es muy importante ver algunos datos del INEGI que nos dicen cómo migra la gente de la formalidad a la informalidad y de la informalidad de regreso a la formalidad, y ese es algo que caracteriza nuestro mercado laboral, esta movilidad entre los dos segmentos de mercado para un grupo de trabajadores. Entonces creo que es algo importante. Si bien siguen presentes los retiros de desempleo, aunque en algunos meses han sido mayores, no llegan a ser montos que, dado el stock de ahorro para el retiro, pues preocupen, sino más bien, al ser un monto acotado, lo que te está diciendo es que está cumpliendo con su función de ser como un salvavidas, claro, en caso de una emergencia familiar. En otro tema, Guillermo, se está revisando la ley del mercado de valores y un mecanismo que se está considerando, pues son las llamadas emisiones simplificadas, donde al parecer algunos intermediarios financieros, entre ellas las Afores, no están del todo convencidas con este esquema. ¿Nos podrías explicar de qué se trata y dónde radica la preocupación? A ver, yo creo que aquí hay dos ángulos o tres ángulos que es importante entender. El primero es estas emisiones simplificadas, es permitir ofertas privadas de deuda en México, que como concepto es un mercado que existe en otros países como Estados Unidos, en el que participan los inversionistas institucionales e inversionistas sofisticados, y yo creo que es algo bueno tener ese mercado que se desarrolla en México. Ahora, yendo a la parte específica, yo creo que las Afores pueden participar comprando instrumentos que se emitan por esta modalidad, siempre que les hagan sentido de acuerdo a la operatividad de las Afores. Yo creo que emisiones simplificadas de empresas de cierto tamaño para arriba, de proyectos de infraestructura, pueden ser muy atractivas para el sector. Emisiones simplificadas de una entidad privada, de una empresa privada que emite 5 millones de pesos, la verdad, pues ese crédito a la pequeña y mediana empresa, creo yo, no tiene que ir al mercado de valores. Yo creo que la ventana de atención al sector financiero es la banca, tanto la privada como la de desarrollo. Entonces yo creo que por eso digo, nos gusta el régimen simplificado y las ofertas privadas y el mercado de deuda privado, pero yo creo que es muy importante que no se desvirtúe el mecanismo y que el sector de ahorro para el retiro participe porque en emisiones que le hagan sentido, y el crédito a la pequeña y mediana empresa de 5 o 10 millones de pesos se atienda por el intermediario que le corresponde, que es la banca. Las Afores no tienen una infraestructura para atender pymes y para evaluar si invierten en un financiamiento pyme. No tenemos una red tan grande de sucursales como sí la tiene la banca. Entonces yo creo que es muy importante entender que no todos los intermediarios son iguales y que hay segmentos que son más naturales para un intermediario que para otro. Entonces yo creo que esa es la parte que debemos tener mucho cuidado en lo que tenga que ver con la implementación de la ley del mercado de valores, pero en general, repito, para que no se malinterprete, creo que es una buena opción, creo que puede ayudar al mercado a desarrollar el mercado de valores, y por eso nos gusta. Nada más hay que cuidar algunas cosas. Claro. Guillermo, ¿y de qué tamaño va a terminar en este 2023 los activos que administran las Afores a partir pues de las reformas que se dieron para incrementar el ahorro de los trabajadores? Este año ya se dio el primer aumento en la cuota, que es un 1%, sí, de más del 6%, del 6,5%, ahorita está en 7,5%. Sí. Es el primer pequeño escalón. Creo que en el mayor flujo de cuotas todavía no se ve.
Sí. Pero yo creo que es algo bueno, porque también imagínate que a las Afores de un año al otro le estuvieran cayendo cada bimestre más del doble de las cuotas. Digo, tienes que ir generando un proceso para invertir Claro. bien y planear cuánto dinero te cae y cómo lo administras. Entonces, yo creo que este aumento es apenas el 1% de 8.5%. Va a llegar, esto implica un aumento de la cuota como del 13% respecto al año pasado. Yo creo que es bueno, pero el efecto se va a ver en el largo plazo. La verdad es que este año todavía ayuda, pero no es significativo, por ponerlo de alguna manera. Pues Guillermo Zamarripa, presidente de la AMAFORE, la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro. Como siempre, muchas gracias por tu disposición para platicar con nuestros amigos del auditorio. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre es un gusto. Igualmente, buenas tardes.